Yo lamento que se hayan dado incidentes de este tipo con la representación a efectos de poder conseguir o lograr que podamos también escuchar sus puntos de vista, pero eso no niega la posibilidad de que podamos reunirnos en cualquier momento para poder informarles de los resultados de los procesos de diálogo que tenemos, repito, con los actores sociales, con actores descentralizados en el país. Y reitero, en el caso de la congresista Verónica Mendoza, que si ha habido algún incidente que lamentar, lo lamentamos muchísimo y pedimos las dispensas del caso, lo reitero nuevamente, señor presidente. Muy bien. Muy bien. Señor presidente, si usted lo permite, la congresista Mendoza. Congresista Mendoza. Gracias, presidente. Solamente dos precisiones muy puntuales, porque no tengo ánimo de polemizar, pero sí dejar las cosas absolutamente claras. El señor alcalde al que se hace referencia, obviamente no consignó mi nombre en su lista de invitados, porque obviamente no le corresponde a un alcalde permitir el ingreso de un congresista. Y me lo dijo él mismo, porque él me invitó telefónicamente, me solicitó mi participación y me señaló que obviamente no había incluido mi nombre porque sentía que no le correspondía. No tiene que ser el alcalde el que autorice al congresista a ingresar a la PCM. Y una segunda precisión, presidente, y con esto termino, voy a alcanzarle al Premier el registro de llamadas telefónicas de mi despacho, donde se da cuenta de las innumerables veces que mi secretaria trató de comunicarse con su secretaria para poder coordinar esta reunión y que no fueron respondidas. Espero, presidente, que tras esta discusión, este tipo de actitudes... Bien, concluya, congresista. Y podamos desenvolvernos todos en el marco de un trato democrático y respetuoso. Gracias, presidente. Bien, primer ministro. Muy bien. Señor presidente, si usted lo permite, procedo a absorber las observaciones, comentarios de los congresistas en relación al tema que hemos venido a hablar el día de hoy. Señores congresistas, el señor ministro ha dado las disculpas del caso, ya lo ha señalado. Eso es lo que se ha escuchado. Señor ministro. En relación al tema que plantea el señor congresista Elías, he manifestado con el mayor agrado, voy a poder recibirlo cuando él considere necesario. Si el señor congresista lo permite, podemos dialogar, podemos hablar, podemos explicarle los temas que estamos trabajando en la presidencia del Consejo de Ministros sin ningún inconveniente. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todos ustedes para poder informarles de lo que estamos haciendo. Lo hacemos por escrito cuando ustedes hacen los pedidos permanentemente, lo informamos sin ningún inconveniente. Y también podemos hacerlo de manera directa, presencial, en nuestras oficinas o donde usted lo considere, congresista, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente en tener informados a los señores congresistas sobre todos los temas políticos y de trascendencia nacional, sin ningún problema. Congresista, voy a ser el ministro para concluir y continuamos. Gracias, presidente. Lo que ocurre acá es que este Parlamento no puede permitir que el señor Premier nos pida acreditación a los congresistas para ingresar a una sesión donde están alcaldes y donde están presidentes regionales. Nosotros no estamos impedidos, ni tenemos que mostrar ninguna acreditación para ingresar a esas reuniones. Sin embargo, cuando el Premier asumió la función, esto es el gabinete del diálogo. ¿Dónde está el diálogo, señor Premier? A Santos, que tanto daño hizo al país, si lo reciben pues con alfombras rojas. Lo reciben, lo escuchan, y sin embargo, este señor Santos sale a burlarse de los acuerdos supuestos con el Premier. No podemos permitir que a una dama congresista no se le permita ingresar a un lugar que por derecho le corresponde.
Concluye, señor. Presidente, el señor ministro está completamente desubicado y nosotros no podemos permitir esos abusos porque somos elegidos por el pueblo y no a dedo, como en su caso, presidente. Gracias. El congresista Pasa ha pedido, permítame primero, el congresista Pasa ha pedido el uso de la palabra. Decía un día, señor, no el que grita es el que tiene la razón. Nosotros preferimos escuchar la musicalidad de un violín y no de un tamborero bullicioso. Creemos en ese sentido, señor, de que la histeria política de algunos colegas del Frente no entienden, no creo que se ofendan cuando digo histeria, porque histeria entiendo que es cólera, ¿no es cierto? Y tienen cólera porque no les han atendido. Ha sido claro el señor Premier. Ha pedido las disculpas del caso a las dos personas y a los dos colegas que no han sido atendidos. No han sido ofendidos todos. ¿Por qué generalizar la disculpa? ¿Por qué imponer la soberbia política sobre otro concepto de lo que se maneja y se explica la claridad? Porque somos testigos de cómo lo que usted quiera, señor. Y también, si me permite el presidente. Congresista Müller. No me extraña que el congresista Pasa confunda la palabra histeria con historia. Seguramente cree que son lo mismo. Pero la verdad, presidente, es que hay que saber leer lo que significan las palabras. El presidente del Consejo de Ministros ha expresado una dispensa. Y en el diccionario de la Real Academia dice: dispensa, privilegio, excepción graciosa del ordenado por las leyes generales y más comúnmente el concedido por el Papa o por un obispo. Ese es todo el significado de la palabra dispensa, presidente. ¿Qué tiene que ver eso con disculpa? Lo busca usted en el diccionario de sinónimos, no aparece la palabra disculpa, ni perdón. Es otra cosa, un peruanismo que estará inventando. ¿Qué le cuesta decir disculpas, presidente, y superar este incidente? Porque aquí hay un incidente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Qué le cuesta? No lo quieren hacer, se resiste a hacerlo, profundizará pues entonces, presidente, la sensación de confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en donde además, presidente, quien tiene mayoría es el partido de gobierno. Y ha sido acusado además ese partido de gobierno de cambiar las cosas, las leyes al revés, de entenderlas mal. Y yo por eso es que observo absorto. Continúa, congresista Pasa. Si usted me permite. Congresista Alcorta. Gracias, congresista. Yo quisiera recordarle acá al Premier que en la huelga médica, que fue larga, terriblemente dramática, yo lo llamé a usted 3 y 4 veces para poder solucionar el tema y tenía el sindicato. Y usted me mandó a decir con la secretaria el martes que los atendería el lunes. Ustedes se deben atender pues en la Clínica Internacional, en la Javier Prado, pero la gente pobre, humilde, estaba tirando suelos. Y llamé a la esposa del presidente, a la pareja presidencial, que gentilmente me atendió, porque usted no fue capaz de sensibilizarse de martes hasta el lunes a recibir a los huelguistas. Fueron recibidos en este Congreso por el presidente del Congreso, es verdad. Y para ubicarse un poco más, quien aprobó la ley de AFP, que es un desastre, y no nos van a acosar contra nuestros fondos, fue su bancada. Ellos trajeron el proyecto del Ejecutivo, dimos una batalla campal acá, y los que aprobaron al revés fueron en su bancada, o sea, ustedes. Gracias. Concluye, congresista Pasa. Con el debido respeto al señor Mulder, cuando yo intervengo sé lo que hablo, tengo la certeza y la convicción de lo que quiero decir. Que no me entienda o que maneje un doble discurso, línea que no la acepto ni la practico, señor. Histeria es cólera, historia es tradición. Sé perfectamente lo que digo, señor. Y aquí la actitud honesta, valiente y sincera de nuestro Premier creo que dice mucho de este gobierno, con la franqueza que se quiere. Y si no, recordemos, señor, el ministro Carranza, ¿cuántas veces no vino a las comisiones que se tenían en ese entonces en el Congreso? Y cuando alguien dice de que en esta oportunidad se niega y que nosotros somos callados, no es así, señor. Somos caballeros y ponemos la decencia y la docencia política en este Congreso, porque no gritamos por gritar y todos los días queremos hablar, señor. Sabemos cuándo intervenimos y sabemos por qué intervenimos. Eso es claridad y eso es docencia y decencia política, señor. Gracias.
Vamos a... Congresista Rimarechea, continúe el Premier. Gracias, presidente. Es una mala política no tener modales y respeto a la autoridad elegida por el pueblo, sea cualquier fuera su nivel. Yo no he visto en gobierno alguno que ha pasado por la historia del Perú que cuando un alcalde proteste contra algunas medidas del Ejecutivo, le sancionen recortándole su presupuesto, interviniéndole con la Contraloría y suspendiéndole el SIAF. Al gobierno regional de Cajamarca han disminuido del 2012 al 2013 64% del presupuesto de inversiones. ¿Qué nos dice el Premier? ¿Ese es el buen trato que se da? ¿Esa es venganza? Eso no hemos visto en Belaúnde, eso no hemos visto en ningún presidente de la República anterior. Esa es una mala política, vengativa. Igual como cuando dijeron, voten por consigna, sancionen a tal congresista por consigna, y vienen acá a dar esas órdenes de Palacio. Eso es una mala práctica. Concluyó, congresista. Continúe, primer ministro. Muy bien, señor presidente. Bueno, yo doy las satisfacciones a la representación nacional en relación a cómo conducimos el proceso de diálogo en el país. Si esto es necesario, tengo y expreso las satisfacciones. Pero también quiero decirles que lo que estamos buscando es la gobernabilidad del país. Y en eso ojalá podamos contribuir todos, que podamos participar todos en esta línea de trabajo, que es una línea que busca que efectivamente la inversión y que, por supuesto, todos los aspectos vinculados al crecimiento del país se dé en términos pacíficos, en términos razonables. Esa y no otra es la vocación que tenemos desde la Presidencia del Consejo de Ministros cuando estamos trabajando, cuando estamos realizando este tipo de reuniones. Y quiero enfatizar lo que decía al comienzo. Tenemos 22 conflictos y tenemos un ambiente, la verdad, bastante estable en este momento en el país para poder hablar de conflictos sociales. Y creo que eso quisiera que sea valorado por la oposición también, por esa oposición constructiva que también tiene que tener en cuenta lo que venimos haciendo. Las satisfacciones están dadas, señor presidente, y yo espero que esto sea acogido como una vocación democrática también por parte de quienes están criticando la labor del presidente del Consejo de Ministros. Y creo que, por supuesto, cuando seguiremos haciendo este tipo de reuniones, podamos participar todos, pero comunicaremos esto de manera antelada, si es que fuera necesario para poder avanzar en esta línea. Bien, si me permite, señor presidente, continuaremos con el motivo de la sesión del día de hoy, que es rendir cuentas sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades. Han existido algunos comentarios en relación a ciertos aspectos que yo quisiera brevemente tratar a efectos de concluir la temática de la sesión del día de hoy en lo que este tema corresponde. Se ha señalado el tema de distribución de los programas sociales, de cómo llegar más lejos en el caso de los programas sociales en el país. Una de las iniciativas importantes está vinculada al dinero electrónico. El congresista Rondón, si no me equivoco, señor presidente, hacía comentario en relación a la focalización de los programas sociales en relación al sistema de focalización de hogares. Existen diversos criterios para poder establecer los factores socioeconómicos que establecen quiénes están o quiénes no están dentro de un programa social. Esto se establece a partir de factores socioeconómicos, pero también de otro tipo de valoraciones que hay que hacer para efectos de certificar, de establecer que efectivamente una persona se encuentra en la línea de pobreza. Uno de los elementos, por ejemplo, que se hace en el programa Juntos es establecer los mecanismos de validación comunal, validación social en donde la propia comunidad establece quiénes son los beneficiarios o quiénes deberían ser los beneficiarios de este tipo de programas. En ese sentido hay una serie de factores, el comentario que se ha hecho en relación a que deberían abrirse otros escenarios de valoración de los aspectos socioeconómicos es un aspecto en permanente estudio. El CISFO es un padrón que permanentemente está en revisión, de tal manera que eso no genera ninguna posibilidad, digamos, de que se pueda ampliar los contenidos o ampliar las posibilidades de considerar los programas sociales. Pero sí es importante, señor presidente, considerar el aspecto
de identidad. El DNI es un elemento sustancial para poder identificar a las personas también en el ámbito de los programas sociales. Tenemos 550.000 personas, ciudadanos en pobreza que requieren el DNI y que no lo tienen hoy día o cuyo DNI, cuya vigencia se encuentra en cuestión en 16 regiones del país. Para esto, la RENIEC, como ha dicho la ministra Ana Jara, por disposición de este Congreso tiene 28 millones de soles y que están en este momento, hasta fin de año, con este programa de identidad que es fundamental. En el tema de trata de personas, ya la ministra ha hecho mención a los trabajos que se vienen haciendo. Lo importante es que tenemos una política en relación a este tema que se está trabajando. Quisiera señalar un aspecto que está vinculado al tema o al programa de reparaciones. La ley 29979, que ha sido aprobada por este Congreso y promulgada por el señor Presidente de la República, establece la distinta verificación de beneficiarios a partir de la consideración de las edades. Como ustedes sabrán, esto partía de un famoso decreto, el Decreto Supremo 051, que estableció los criterios de priorización a partir de 80 años para los padres de las víctimas de la violencia política y a las cónyuges que tenían más allá de 65 años. El Gobierno, durante el año pasado, durante el año 2012, ha reparado a 17.652 personas, incluidas en 8 listados que fueron aprobados y que fueron pagados. Un monto total de 107.249.874. De este total, señor Presidente, el 79% han sido mujeres. Es decir, la mayor cantidad de víctimas de la violencia política que han sido reparadas por el Estado durante el año 2012, 79% han sido mujeres. Este programa repara al padre y a la madre, a la esposa, al conviviente de personas fallecidas o personas desaparecidas y también repara, señor Presidente, aquellos casos de violación sexual y víctimas que tienen discapacidad. Es un programa muy importante que el Gobierno históricamente el año pasado entregó a través del Congreso, por supuesto, en el presupuesto 100 millones de soles y que se han ejecutado casi en su integridad. De tal manera que en este aspecto el trabajo que se ha hecho en relación a las víctimas de la violencia ha estado, creo, con un aspecto muy importante a mostrar para el país, también en este informe de igualdad de oportunidades. Señor Presidente, me pide una interrupción al congresista Acuña. Congresista Acuña. Señor Primer Ministro, por su intermedio y para la ministra de la Mujer, quisiera complementar la intervención que tuvo el colega José León. En las empresas agroindustriales trabajan cerca de 200.000 mujeres y estas 200.000 mujeres solo reciben el 50% de sus vacaciones, el 50% de su CTS y no tienen el derecho al descanso pre- y postnatal. Entonces, la pregunta, ministra, es ¿qué puede hacer de su despacho para que estas mujeres tengan los derechos laborales completos? En el Congreso tenemos varios proyectos de ley que apuntan a subsanar ese tema, pero le invocamos, ministra, que se preocupe por estas 160.000 mujeres que trabajan de sol a sol y expuestas a muchos riesgos de su vida por la contaminación, por el sol, por los insecticidas y todo otro riesgo que existen al trabajar en el campo. Muchas gracias, ministra. Gracias, primer ministro. Continúe, ministro, primer ministro. Sí, muchas gracias. Se ha hecho mención, lo que ha señalado el congresista Acuña, señor presidente, vamos a considerarlo una respuesta por escrito para efectos de no dilatar, digamos, este momento de la presentación. En relación al acceso a las poblaciones rurales, especialmente en las zonas de la selva del país, queremos informar que desde agosto del año pasado se viene desarrollando una experiencia muy importante en la cuenca del río Napo, con un buque de la Marina que está realizando una serie de acciones cívicas, acciones además sociales vinculadas
a la conexión con los programas sociales, programas Juntos, los servicios de salud, Banco de la Nación, pago de prestaciones en pensión 65. Y esta es una buena práctica, señor presidente, que vamos a ampliarla. Se está remodelando un segundo buque que va a estar en la cuenca del río Marañón y también en el río Amazonas, a efectos de poder llevar el Estado a estas poblaciones que durante muchos años, durante décadas, mejor dicho, durante toda la vida, el Estado ha estado ausente. En estos buques, donde van a estar todas las agencias del Estado que tienen relación con programas sociales, Banco de la Nación, además servicios médicos, servicios de salud para la población, vamos a poder llevar inclusión social también a estas zonas del país. Y vamos a hacer, inclusive, estamos trabajando en tener más infraestructura en ese sentido. El tema de la alternancia, que ha sido un aspecto en donde se ha reiterado en el debate de los congresistas, nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso a efectos de viabilizar la alternancia de género en elecciones en el país, tanto en el Parlamento como en gobiernos regionales y gobiernos locales. Esperamos que esto pueda tener la atención que requiere, dado, entiendo, el espíritu que existe en el Congreso a efectos de poder incluir esto como una herramienta de la inclusión también de las mujeres en la política. El congresista Simón está pidiendo una interrupción. Congresista Simón. Presidente, yo solamente le quiero pedir al señor ministro que nos diga qué medidas van a tomar o cuál va a ser la decisión del Ejecutivo para hacer seguimiento al tema de los niños y niños migrantes no acompañados. Esto es gravísimo, primer ministro, señora ministra de la Mujer, porque otros países ya están tomando medidas. Me gustaría que profundicen el tema, porque esto realmente, si no tomamos las medidas, otros países van a asumir lo suyo y nosotros estaremos completamente retrasados a algo que significa explotación de niños, trata de niñas, etcétera. Continúe, primer ministro. Muy bien, sobre este punto, señor congresista, vamos a dar una respuesta apropiada por escrito. De todas maneras, le quiero adelantar que en el ámbito de trata de personas tenemos un plan aprobado desde el año 2011 que lo estamos ejecutando, inclusive tenemos un presupuesto especial para este plan y por supuesto instrucciones precisas. Se ha capacitado a más de 1.600 policías en este tema y necesitamos sensibilizar también a todas las autoridades a efectos de poder establecer políticas claras en materia de la trata de personas. Aquí lamentablemente estamos frente no solamente a circunstancias que podían ser quizás sociales, de poder llevar personas a lugares fuera de sus familias o su entorno familiar, sino también evidentemente crimen organizado que está vinculado a este tipo de acciones. Y por supuesto, en esta línea de trabajo está el gobierno para poder establecer claramente responsabilidades en esto y evitar este tipo de circunstancias. Quiero hacer mención, finalmente, si lo permiten, al comentario que hizo el congresista Heriberto Benítez, señor presidente, en relación al acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia que fue comentado durante nuestra presentación. El acuerdo plenario, señor presidente, establece o parte de un criterio estadístico de absoluciones en casos de denuncias por delitos contra la libertad sexual en el Perú y parte de una cifra que realmente es alarmante, como lo ha evidenciado el comentario del señor representante, del 90% de absoluciones en delitos contra la libertad sexual. Esto es delicado porque imaginemos además cuál es la cifra que tenemos en el país por ese tipo de delitos. El 20% de presos en el Perú, son por delitos contra la libertad sexual. Estamos hablando de un promedio de entre 11.000 y 12.000 internos en el país que están hoy día internados en las cárceles peruanas por este delito. Si a eso sumamos que el 90%, como dice el informe del acuerdo plenario, el 90% se absuelve, imaginemos cuánto es la cifra o cuál es la cifra negra que tenemos en el país en los temas de libertad sexual. Y esto evidencia que necesitamos un plan integral, ¿no es cierto?, para poder establecer líneas de trabajo en los temas de salud mental, en donde ya venimos trabajando, como se ha referido en el informe el día de hoy. Y entonces, en este punto hay que tener en cuenta las consideraciones que tiene el propio informe, que yo creo que es muy ilustrativo que podamos tenerlo todos y poder observar cuál es el problema que tenemos que afrontar todos. Y repito en eso, también el Parlamento
a efectos de poder establecer la legislación que corresponda. Por ejemplo, debería establecerse, y lo señala el acuerdo plenario, como inadmisible el indagar sobre el comportamiento sexual de la víctima de una violación. Uno de los aspectos que suele recurrentemente, y la doctora Mavila lo sabe perfectamente porque es una experta en estos temas, uno de los aspectos que recurrentemente toman los jueces, toman los fiscales, es la conducta precedente de la víctima de una violación. Entonces, si una persona tiene una conducta que para la persona que está juzgando ese hecho no es la conducta, entre comillas, apropiada, probablemente un hecho contra la libertad sexual sea pasado por alto por las autoridades judiciales. Y esto es lo que establece como crítica el acuerdo. Y el acuerdo justamente lo que plantea, y eso es lo bueno, porque se ha asumido ya el problema. El Poder Judicial ha asumido que tiene un problema. Es un problema cultural, es un problema de patrones, de estereotipos, es un problema de competencias que tiene que ser cambiado, no solamente con capacitación, sino también con este tipo de herramientas como los acuerdos jurisdiccionales, los acuerdos plenarios, que lo que buscan es celebrar o establecer criterios jurisprudenciales para que a futuro los jueces resuelvan los casos de esta manera. Entonces creo que esta herramienta, que hoy día es una herramienta importante para atacar el problema de los delitos contra la libertad sexual en el Perú, es un tema que debemos verlo a futuro para ver los resultados que ha tenido esta iniciativa en el caso del Poder Judicial y en el caso del Ministerio Público. De tal manera que yo no tendría una visión pesimista, sino tendría más bien una posición optimista de que efectivamente ya hemos detectado el problema, el propio Poder Judicial ha detectado que tenemos un serio problema que afrontar y necesitamos que en este punto la Academia de la Magistratura, en fin, y otras entidades que puedan participar en esto, puedan cooperar en superar un álgido problema para las víctimas de violación sexual en el Perú, señor presidente. El congresista Benítez está pidiendo una interrupción. Congresista Benítez. Gracias, presidente. Yo saludo la exposición del señor presidente del Consejo de Ministros por su preocupación hacia adelante, académicamente, preparar jueces, enseñarles, la Academia de la Magistratura mejorar los cursos, capacitarlos. Eso está perfecto, eso es lo que hay que hacer. Pero ¿qué hay con los jueces que, como dijo la ministra de la Mujer, ya causaron el daño? Hay incluso fallos de la Corte Suprema de Justicia, señor presidente, que en un caso de violación, si no me equivoco, que se produjo en Ica o Cusco, uno de los dos sitios se produjo un acto de violación, a la persona que cometió el delito la condenaron a 30 años de prisión. Y cuando llegó el tema a la Suprema, la Corte Suprema dijo que el aspecto físico de la víctima parecía una mayor de edad y por consiguiente el agresor se había confundido y como no era niña, como era una niña pero parecía mayor, lo absolvieron, anularon la pena y lo pusieron en libertad. Concluya, congresista. Señor presidente, eso resuelve la Corte Suprema de Justicia. A los violadores los pone en libertad. Entonces, para el futuro los prepararemos, los haremos estudiar, los haremos leer la Constitución, le daremos copia de los tratados internacionales de derechos humanos, les hablaremos del habeas corpus, del amparo de repente. Pero ¿qué hay con el daño que han ocasionado con aquellos malos magistrados? Por eso yo le pediría por su intermedio al presidente del Consejo de Ministros que también imparta las sanciones para que los procuradores formalicen las denuncias que correspondan. No hay que quedarnos en la parte del futuro, sino también hay que sancionar ejemplarmente a esos malos magistrados, a esos malos fiscales, y en ese sentido sí los procuradores pueden intervenir. Hace poco, y con esto termino, la ministra nos dijo que habían presentado denuncias ante la OMA. Eso es lo administrativo, eso será por una multa, para una sanción, pero ¿y los delitos que cometen? ¿Qué hacemos con eso, señor presidente? Gracias. Continúe. Sí, muchas gracias. Gracias al congresista por sus comentarios. Sí, evidentemente aquí hay no solamente temas de inconducta funcional probablemente, sino también prevaricato en casos como estos. Como ustedes saben, son delitos de iniciativa privada, entonces aquí no intervienen procuradores, pero sí creo que tenemos que establecer una línea de acción, una línea de trabajo
para poder establecer los casos en donde efectivamente se ha dado impunidad o se ha construido impunidad a partir de fallos judiciales. Yo tengo la confianza que el presidente del Poder Judicial, que ha sido además jefe de la Oficina de Control de la Magistratura y conoce perfectamente dónde están las debilidades en la justicia peruana, pueda también establecer los correctivos necesarios en esta tendencia. Lo que sí quiero saludar y valorar, señor presidente, es que tengamos hoy día un problema detectado que afecta a seres humanos, que afecta a mujeres que son víctimas de violaciones y que no han tenido ni el trato, no han tenido ni la consideración a la situación de vulneración de sus derechos de la que han sido objeto, no solamente en el ámbito del hecho mismo, sino en la victimización o en la doble victimización que significa haber transitado por un proceso judicial con todo lo que eso significa en la policía, en la fiscalía, en el Instituto de Medicina Legal, para poder contemplar finalmente que no alcanzó justicia en su caso. Y creo que esto es un tema muy relevante porque afecta a miles de mujeres, y a ellas quisiéramos decirles que no van a estar solas, que vamos a trabajar también una línea especial a efectos de poder contemplar una no impunidad en relación a estos temas, porque efectivamente esto afecta también a quienes probablemente repitan este hecho con otras mujeres. Señor presidente, vamos a dar respuesta por escrito a todas las interrogantes que han surgido de esta sesión más adelante. Generamos el compromiso con la ministra Ana Jara para poder hacerlo. De nuestra parte, la mayor consideración para poder avanzar en la línea de trabajo de construir un país más inclusivo para las mujeres, de poder efectivamente evitar la violencia, evitar que cualquier afectación al derecho de una mujer se pase por alto en el país y que podamos trabajar todos unidos, Parlamento, Gobierno y Justicia, para poder revertir estas situaciones. El Perú todavía requiere avanzar muchísimo en los temas de igualdad de oportunidades. El informe del día de hoy no es un informe triunfalista, es un informe que lo que está dando es cuenta de cómo estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y esperamos todos juntos poder avanzar en esa línea, en la línea de apoyar la inclusión de las mujeres, de apoyar la igualdad de oportunidades que requieren para tener efectivamente derechos, para que estos derechos tengan contenido real. Nada más, señor presidente, manifestar la plena disposición del Gobierno en poder trabajar estos temas, de poder desarrollar mejor el enfoque de género en el país, y ese es el compromiso que hemos venido a traer aquí a la representación nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor primer ministro y ministra. La presidencia agradece a las exposiciones del presidente del Consejo de Ministros y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y los invita a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo juzguen conveniente. Se suspende la sesión por breve término. Luego de casi 6 horas de exposición de parte del ministro de Consejo, Juan Jiménez Mayor, al igual que la ministra de la Mujer, Ana Jara, ambos ministros proceden a retirarse del hemiciclo principal, donde han estado exponiendo y dando detalles con respecto a los avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre el hombre y la mujer, Ley 28983. Estamos observando que en estos momentos tanto el premier como la congresista y también ministra Ana Jara se despiden de sus colegas acá en el hemiciclo del Congreso de la República. Ahí está el premier juntamente con el presidente del Congreso, también se estrechan la mano y de esta manera ya se procede a retirar el premier de la República, y lo hace lo mismo la ministra de la Mujer, Ana Jara. Hay que señalar que durante las intervenciones, durante estas largas 6 horas que han estado exponiendo tanto el premier como la ministra de la Mujer, ellos han dado a conocer una serie de proyectos, como una serie de trabajos que viene realizando el Ejecutivo en diferentes temas, como por ejemplo en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. La ministra señaló de que en el caso
de trata de personas. Ella desde el año 2011 se está elaborando un protocolo para ver específicamente el trata de personas. Asimismo, durante su intervención, la ministra también habló sobre el aborto terapéutico, señalando que el Ministerio de la Mujer ha emitido una opinión favorable con respecto a este tema. Asimismo señaló que cuando se ponga en riesgo la vida de la gestante, cuando se ponga en riesgo la vida de la gestante, se va a ver el tema del aborto terapéutico, y que este tema tiene un marco legal y que ya se puso en vigencia en varios hospitales, como por ejemplo en Lima, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Sullana, Pucallpa, Tarapoto y Cusco, y que todos estos centros hospitalarios cuentan con un protocolo, fue lo que ha señalado la ministra de Mujer, Ana Jara. Asimismo, ha indicado que hay un decreto supremo, el 276, de fecha 22 de diciembre del año 2012, el cual autoriza recursos para el año fiscal 2012 vía crédito suplementario en favor de los gobiernos regionales para ejecución de la implementación de lugares que acojan a las mujeres y niñas maltratadas, ya sea por el tema de trata de personas o maltratadas físicamente. Y acaban de señalar que dentro de 10 minutos se va a reanudar nuevamente este debate, se va a reanudar acá el pleno del Congreso, porque se ha anunciado también que la ministra de Educación, Patricia Salas, también tiene que presentarse ante la representación nacional para que exponga con respecto a los avances del proyecto educativo nacional conforme al artículo 2 de la ley 29515. Durante estos 10 minutos los parlamentarios van a estar acá en el hemiciclo principal, y posteriormente se va a dar reinicio al pleno programado para hoy, lunes 25 de marzo. También hay que indicar que la ministra de Mujer, Ana Jara, habló sobre los avisos comerciales racistas que dio a conocer el congresista Yahúden Simoj, y ante esto la ministra dijo que se ha dispuesto una visita inspectiva por parte del Ministerio de Trabajo para incorporar la multa respectiva a la empresa que ha emitido un aviso que ha sido considerado como racista. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y retornamos ya con lo que es el pleno programado para hoy, lunes 25 de marzo. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. El Congreso de la República te invita a ser miembro del Parlamento Virtual Peruano. Recibe vía correo electrónico información sobre los proyectos de ley, mociones y dictámenes, así como las actividades y eventos de las comisiones, despachos congresales y los acuerdos del Pleno del Congreso. Además, invitaciones para participar en talleres, seminarios, charlas y cursos, tanto en Lima como en provincias. Ingresa a www.congreso.go.pe/pvp e inscríbete totalmente gratis. Congreso de la República, a un clic de distancia. Porque queremos que nuestra tierra pueda crecer mejor. Tú me elegiste para el Congreso y yo cumplo con trabajar. Porque anhelamos un nuevo día para nuestro país. Todos unidos sin excluirnos, vamos a trabajar. Juntos hacemos el Congreso. Tu congresista no trabaja solo.
mejor trabajo. Tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Presupuesto General de la República 2013. 151 millones de nuevos soles para la construcción y equipamiento de colegios para el segundo ciclo de educación básica regular. 123 millones de nuevos soles para la segunda etapa del proyecto Maje-Sigua. 100 millones de nuevos soles para la construcción y mejoramiento de la carretera Camaná, Quilca, Matarani y Lotacna. Más de 19 millones de nuevos soles para la construcción del colegio Juan Crespo y Castillo en Huánuco. Congreso de la República. Con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Presupuesto General de la República 2013. Más de 190 millones de nuevos soles para las obras civiles y electromecánicas del sistema del tren eléctrico Línea 1, Tramo 2, Avenida Grao, San Juan del Lurigancho. Más de 50 millones de nuevos soles para el mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta del Callao. Más de 7 millones y medio de nuevos soles para la ampliación de la electrificación rural de los distritos de Jaén en Cajamarca. Congreso de la República. Con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Hace unos meses vi llegar a Matthews. Era un gringo caminante que le gustó nuestro pueblito. Decidió quedarse un tiempo, así que le ofrecí mi casa y él, a cambio, me comenzó a enseñar inglés. Cuando tenía alguna duda lo tenía que buscar o al restaurante de Carmencita o a la tienda de Don Francisco. O lo veía paseando por el pueblo en el mototaxi de Carlitos. Luego de unas semanas decidió regresar a su país. Y fue ahí donde se me ocurrió una idea. Si todos poníamos nuestro granito de arena, convertiríamos nuestro pueblo en una experiencia turística inolvidable. Dice Matthews que nos está enviando varios amigos. Finalmente, los turistas fueron llegando y nuestra comunidad y nuestros negocios comenzaron a crecer. Muchos peruanos nos esforzamos por darle lo mejor al turista, porque sabemos que cada turista que se va contento trae a 10 más. ¿Tú qué estás haciendo? Mincetur. Crece el turismo, crece el Perú. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. No ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, ser persona con discapacidad o de cualquier otra índole. Solicitar la reparación o cambio del producto, la nueva prestación del servicio o la devolución de la cantidad pagada si estos no responden a las condiciones ofrecidas. Elegir libremente entre los productos y servicios ofrecidos en el mercado. Exigir un comprobante de pago por los productos o servicios adquiridos. Conforme lo dispone la Ley 29.515. Va a ser invitada a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término.
Se reanuda la sesión. La presidencia se complace en expresar su más cordial saludo a la señora Patricia Salas, ministra de Educación. Tiene la palabra la señora Patricia Salas, ministra de Educación, para informar sobre el cumplimiento y los avances del proyecto educativo nacional conforme lo dispone la Ley 29.515. Muy buenas noches, señor presidente. Por su intermedio a la representación congresal, en efecto, en cumplimiento de la Ley 29.515, el Ministerio de Educación cumple con informar al Pleno del Congreso de la República sobre el avance en el cumplimiento del proyecto educativo nacional. El proyecto educativo nacional, como sabemos, está normado en el artículo 7 de la Ley General de Educación y se establece que es un conjunto de políticas que funcionan como un marco estratégico a las decisiones educativas y que se ha construido en diálogo, consenso y concertación política entre el Estado y la sociedad civil. En efecto, la publicación del Proyecto Educativo Nacional al 2021 tiene como visión, que está aprobada en la Resolución Suprema 001/2007, una visión que dice que todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo y además se asumen como ciudadanos con derechos y responsabilidades, contribuyen al desarrollo de su comunidad y de su país y son capaces de combinar su capital cultural y natural con los avances mundiales. Desde esta visión se organiza el Proyecto Educativo Nacional en 6 objetivos estratégicos. El primero, que tiene que ver con las oportunidades educativas. El segundo, con la calidad que se produce en las instituciones educativas. El tercero, con el desarrollo del magisterio. El cuarto, con la gestión y financiamiento de la educación. El quinto, con la educación superior. Y el sexto, con la sociedad educadora. Desarrollaremos cada uno de estos a continuación. El objetivo 1, como decíamos, se refiere a las oportunidades y resultados educativos que deben ser de igual calidad para todos. Este objetivo estratégico se desarrolla en 2 resultados estratégicos y 5 políticas, de las cuales daremos cuenta. En la siguiente miramos que en el primer resultado estratégico, que se refiere a la primera instancia como prioridad nacional, las medidas que se han tomado en el Gobierno tienen que ver con la formulación de lineamientos intersectoriales que permitan una atención a la primera infancia de manera integral e integrada y que ha sido elaborado en conjunto con el Minedu, el MINSA, MIDIS y UNICEF, y allí se establecen los criterios y las pautas para la atención de los niños y niñas menores de 3 años. También tenemos programas de formación de profesionales y formadores, capacitación de profesoras líderes, elaboración de materiales didácticos específicos para la primera infancia, convenios y proyectos con entidades internacionales y el programa nacional CUNAMás, que además es un programa social focalizado, cuyo objetivo es el desarrollo infantil de niños y niñas menores de 3 años que están en pobreza o extrema pobreza y que reciben atención en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional a través de 2 estrategias. Una, los centros de atención, y la otra, la visita y acompañamiento a familias para brindarles orientaciones. Este programa, como sabemos, está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Los resultados que tenemos en la siguiente lámina y los avances al respecto tienen que ver con el logro de un fondo especial de OEA por $120.000 a 3 años, en donde estamos Perú, Colombia y Bolivia, para atender a niños y niñas de zonas de frontera en la Amazonía y nos permite atender a 40.000 infantes de 6 pueblos indígenas. Tenemos además un convenio con UNICEF por más de $2 millones que nos permite también atención a primera infancia pobre en zonas de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Ventanilla. El programa nacional CUNAMás está atendiendo durante el año 2012, que es el periodo del reporte del presente informe, a 56.796 niños y niñas en centros de cuidado diurno, además a más de 5.500
familias por servicio de acompañamiento. Esto entre 331 distritos y 1.104 centros comunitarios. Además, el sector educación atiende de manera directa a 80.000 niños a través de cunas y otros programas de educación temprana. El segundo resultado de este primer objetivo estratégico establece que todas las personas deben tener por lo menos 13 años de buena educación. Eso quiere decir que por lo menos los niños y niñas del Perú deberían tener desde jardín de 4 años hasta quinto de secundaria, pues hay estudios internacionales que nos muestran que menos de 11 años de escolaridad hacen que las posibilidades de desarrollo de las personas sean menores. En este caso, las medidas y avances, lo que tenemos es, en primer lugar, estamos ampliando la cobertura de educación inicial para niños y niñas de 3 a 5 años, siguiendo el curso de atención de CUNAMás con énfasis en zonas rurales y EIB. Para el 2012 hemos logrado poner 60.000 niños más en servicios de jardín. Esto ha significado más de 3.500 plazas nuevas de docentes y un programa de titulación para 250 docentes bilingües en 4 lenguas amazónicas, que son donde tenemos los mayores déficits, y estrategias de atención para zonas de alta dispersión. Además, hemos hecho una inversión de infraestructura por 91 millones de soles. En segundo lugar, tenemos la atención a las adolescentes y tiene que ver con el déficit de atención en secundaria. A este respecto, estamos trabajando el inicio de la ampliación de cobertura de secundaria para 8 regiones, trabajando primero estudios de oferta y demanda para saber cuántas secundarias para cuántas personas necesitamos en cada lugar. Y además validando estrategias metodológicas para la educación rural, fundamentalmente en el área de secundaria. La población rural, como sabemos, tiene serios problemas en déficit de calidad educativa, así que tenemos programas focalizados de instituciones educativas en áreas rurales en la estrategia de acompañamiento del PELA y estamos haciendo ampliación de cobertura en inicial y secundaria para áreas rurales. Tenemos un programa de redes rurales que se propone atender en áreas de mayor dispersión y de aprendizajes críticos, con un centro de recursos, con docentes, materiales, conectividad y soporte administrativo, además de infraestructura. Además, estamos priorizando la inversión en infraestructura educativa. En el año 2012 se han transferido 800 millones de soles a los gobiernos regionales locales para estos fines. Además, para la población indígena tenemos una atención especial en las estrategias de educación intercultural bilingüe. Para eso es importante un registro de instituciones educativas interculturales bilingües que no teníamos para saber cuántos niños son, cuántos maestros necesitamos, cuántas escuelas necesitamos. Tenemos en proceso el registro de docentes bilingües. Estamos en proceso de normalización de lenguas originarias. Ya tenemos 4 normalizadas y ya sumarían 20 con las que teníamos anteriormente normalizadas. Y además hemos producido guías de alfabeto para 14 lenguas originarias que ya están impresas y disponibles para los maestros. En formación docente tenemos maestros bilingües que están preparándose en lenguas maternas y producido además materiales educativos bilingües en castellano y lenguas nativas, 101 títulos en 12 lenguas, más cuadernos de trabajo en 5 lenguas y tenemos 39 ítems de materiales educativos varios que van desde láminas, cubos y un conjunto de materiales que se usan en las aulas. Un quinto ítem tiene que ver con la atención a las instituciones educativas en zonas urbanas de alto riesgo, ahí donde los jóvenes, por la situación del entorno urbano, pueden tener serias dificultades. Estamos trabajando un programa para mejorar clima escolar, fortalecer directores, docentes y tutores. Tenemos un equipo itinerante para fortalecer la tutoría, reducir la violencia escolar, que tiene que ver con el bullying, y hacer orientación vocacional. Y tenemos además un conjunto de actividades extrahorarias que detallaremos a continuación. Una sexta medida al respecto tiene que ver con la atención a jóvenes y adultos que no han podido terminar su educación básica
en la edad que les correspondía. Esto implica la ampliación del servicio de la educación básica alternativa, lo que anteriormente conocíamos como las nocturnas, a 1.760 personas más en Lima Metropolitana, en lo que llamamos horarios no convencionales. Estamos diseñando un programa también para personas que están privadas de la libertad y además estamos priorizando la zona del Braen, donde estamos atendiendo a 13.000 personas en un programa de alfabetización que empieza con personas que no saben leer y que culmina con la certificación de su primaria completa, lo cual le da sostenibilidad al proceso de alfabetización.